La narrativa rusa sobre la expansión de la OTAN tiene sus raíces en un supuesto compromiso verbal realizado a principios de la década de 1990. Durante las negociaciones sobre la reunificación de Alemania, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, James Baker, habría mencionado que la OTAN no avanzaría ni una pulgada hacia el este. Aunque esta promesa nunca se formalizó en documentos oficiales, el Kremlin la cita con frecuencia como base para acusar a Occidente de incumplir acuerdos y amenazar la seguridad de Rusia. Esta idea se ha consolidado entre las élites políticas y la sociedad rusa, convirtiéndose en un elemento central del discurso oficial de Moscú. Para el Kremlin, la expansión de la OTAN representa una amenaza directa a su esfera de influencia. Tras la disolución de la Unión Soviética, varios países del antiguo Pacto de Varsovia y repúblicas soviéticas buscaron integrarse con Occidente, viendo en la OTAN una garantía de seguridad frente a posibles presiones rusas. Sin embargo, Moscú interpretó estos movimientos como gestos hostiles, alimentando la percepción de que Rusia estaba siendo estratégicamente cercana. Esta interpretación se utiliza internamente para justificar políticas de defensa agresivas y reforzar la narrativa de una Rusia en constante estado de cerco. Desde esta perspectiva, la OTAN se considera la principal responsable de la inestabilidad en la región. Rusia argumenta que, al expandir sus fronteras hacia el este, la alianza provocó desequilibrios estratégicos, haciendo inevitable una reacción militar. El Kremlin ha empleado esta narrativa para justificar acciones como la anexión de Crimea en 2014 y la invasión de Ucrania en 2022. Según Moscú, estas medidas son una respuesta necesaria a la supuesta amenaza que representa la creciente presencia occidental cerca de sus fronteras. Aunque esta narrativa ha sido ampliamente difundida, es cuestionada por especialistas y gobiernos occidentales. Estos sostienen que la expansión de la OTAN fue una respuesta a las demandas de los países de Europa del Este, y no una iniciativa para aislar o confrontar a Rusia. Sin embargo, para Moscú, mantener esta narrativa es esencial para movilizar apoyo interno y proyectar la imagen de una Rusia resiliente frente a la injerencia occidental. La narrativa rusa sobre la expansión de la OTAN, aunque disputada por numerosas naciones y analistas, sigue siendo un punto central en el discurso del Kremlin. Tras el colapso de la Unión Soviética, los movimientos de expansión de la alianza fueron interpretados por Moscú como una amenaza directa a su seguridad. El primer hito de este proceso ocurrió en 1999, con la adhesión de Polonia, República Checa y Hungría. Para estos países, la integración era una forma de garantizar su seguridad ante posibles revanchismos rusos, pero para el Kremlin, esta expansión fue vista como un intento occidental de restringir su esfera de influencia. En 2004, esta dinámica se intensificó con la entrada de 7 nuevos miembros, incluidas las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania. Estas naciones, históricamente sujetas a la dominación rusa, veían en la OTAN una oportunidad para garantizar su independencia y estabilidad. Sin embargo, para Moscú, la presencia de la alianza en sus fronteras era un golpe a su estatus estratégico. Este sentimiento se amplificó debido a que la expansión de la OTAN no solo consolidaba nuevos aliados en Europa del Este, sino que también desplazaba el equilibrio de poder en la región. Occidente defendía la expansión como una iniciativa legítima y voluntaria por parte de los nuevos miembros que buscaban protección y modernización. Además, los defensores del proceso argumentaban que la OTAN nunca tuvo como objetivo cercar o confrontar a Rusia. Aún así, Moscú persistió en presentar esta narrativa de amenaza externa como justificación para sus propios movimientos geopolíticos y militares, generando desconfianza mutua entre las partes involucradas. A medida que la OTAN continuaba su expansión por Europa del Este, las tensiones con Rusia se intensificaron. En el punto álgido de este proceso, en 2008, la alianza anunció que Georgia y Ucrania podrían convertirse en miembros en el futuro, un movimiento que Moscú consideró una provocación directa. Esta decisión tocó una de las llamadas líneas rojas del Kremlin, marcando un punto de inflexión en las relaciones entre Rusia y Occidente. Para el Kremlin,
La posibilidad de perder influencia sobre dos países estratégicamente cruciales representaba una amenaza existencial a su posición geopolítica. Georgia, situada en el Cáucaso, ocupa una posición estratégica tanto en términos de seguridad como de infraestructura energética, ya que la región es una ruta clave para importantes gasoductos. Por su parte, Ucrania tiene un peso geopolítico aún mayor. Históricamente, el territorio ucraniano ha sido central para la seguridad de Rusia, actuando como un amortiguador entre Moscú y Occidente. La adhesión de estos países a la OTAN, de concretarse, alteraría aún más el equilibrio de poder en la región, convirtiendo a Ucrania, en particular, en un punto crítico para la política exterior rusa. Para justificar sus acciones, Rusia adoptó una postura de confrontación directa con los países interesados en unirse a la OTAN. La invasión de Georgia en 2008 marcó un hito de esta estrategia, demostrando que Moscú estaba dispuesta a usar la fuerza militar para preservar su influencia en la región. En el caso de Ucrania, esta postura escaló dramáticamente con la anexión de Crimea en 2014 y, posteriormente, la invasión a gran escala en 2022. Moscú justificó estas acciones como medidas de protección contra el avance occidental, reforzando su narrativa de que la OTAN ignoraba deliberadamente sus preocupaciones de seguridad. A pesar de esto, analistas internacionales señalan que la postura del Kremlin no se basa únicamente en cuestiones de seguridad, sino también en su ambición de reafirmar su papel como una potencia global. La idea de líneas rojas, en este contexto, se utiliza tanto como una herramienta de disuasión como un argumento para justificar intervenciones militares. La controversia sobre la expansión de la OTAN no puede separarse del contexto histórico de la reunificación de Alemania en 1990. Con la caída del muro de Berlín y el fin inminente de la Guerra Fría, los líderes occidentales y soviéticos negociaron intensamente el futuro de Europa. Una de las cuestiones centrales era el papel de una Alemania reunificada en el nuevo orden político. Moscú deseaba que Alemania se convirtiera en un país neutral, temiendo que su permanencia en la OTAN reforzara la influencia occidental en la región. Sin embargo, líderes occidentales como el entonces canciller alemán Helmut Kohl defendían que la adhesión a la OTAN era esencial para garantizar la estabilidad europea. Durante estas negociaciones, surgió el argumento de que la OTAN no avanzaría ni una pulgada hacia el este, según habría dicho James Baker, secretario de Estado de Estados Unidos en ese momento. Sin embargo, esta declaración nunca se formalizó en documentos oficiales. La ausencia de un compromiso escrito convirtió esta promesa en una fuente de interpretaciones conflictivas. Para Moscú, fue un entendimiento implícito que Occidente violó. Para Estados Unidos y sus aliados, se trató de una afirmación contextual sobre Alemania, sin implicaciones para futuros miembros de la alianza. Esta divergencia sembró la desconfianza entre ambas partes. La decisión de mantener una Alemania unificada dentro de la OTAN marcó un hito en la reconfiguración del equilibrio de poder en Europa. Para Occidente, simbolizaba la victoria de la democracia y la consolidación de una Europa libre e integrada. Para Moscú, sin embargo, la expansión de la influencia de la OTAN, aunque inicialmente limitada a Alemania, era una señal de que los intereses soviéticos estaban siendo marginados en el nuevo escenario geopolítico. Este sentimiento se vio agravado por la crisis económica y política que Rusia enfrentó en la década de 1990, dejándola sin medios efectivos para cuestionar estos cambios. La reunificación de Alemania fue solo el primer paso en una reestructuración más amplia de la seguridad europea. A pesar de las garantías de cooperación entre Moscú y Occidente, el colapso de la Unión Soviética y la posterior expansión de la OTAN revelaron las tensiones latentes que persistirían durante décadas. La historia de estas negociaciones sigue siendo utilizada por el Kremlin para justificar su narrativa de traición occidental, mientras que Occidente las considera un reflejo de las aspiraciones soberanas de los países que buscaron la protección de la alianza. Este choque de narrativas permanece en el centro de las disputas actuales. La adhesión de los países de Europa Central y Oriental a la OTAN estuvo impulsada por un fuerte deseo de garantizar su soberanía y seguridad, especialmente tras décadas bajo el dominio soviético.
Durante la Guerra Fría, estas naciones formaban parte del Pacto de Varsovia, una alianza militar liderada por Moscú que reforzaba su influencia en la región. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, estos países vieron una oportunidad histórica para romper con el pasado e integrarse a Occidente, buscando protección frente a un posible resurgimiento de la hegemonía rusa. Además de la cuestión de seguridad, ingresar en la OTAN representaba un paso hacia la modernización política y militar. Muchos de estos países enfrentaban transiciones difíciles hacia la democracia y veían la integración con Occidente como una vía para fortalecer sus instituciones. La adhesión a la alianza requería reformas internas significativas, incluida la modernización de sus fuerzas armadas y el compromiso con principios democráticos. Para estas naciones, la OTAN no era solo un pacto militar, sino también un símbolo de pertenencia a la comunidad occidental. Sin embargo, las motivaciones de estos países no siempre son plenamente reconocidas en la narrativa rusa. Moscú a menudo describe la expansión de la OTAN como una imposición de Occidente, ignorando que la decisión de unirse a la alianza fue voluntaria y respaldada por las poblaciones locales. Encuestas de opinión de la época mostraban que la adhesión tenía amplio apoyo público en países como Polonia, Estonia y República Checa, reflejo de una profunda desconfianza hacia Rusia y un deseo de evitar cualquier regreso a la inestabilidad del pasado. La búsqueda de protección ofrecida por la OTAN también refleja un temor geopolítico compartido por muchos de estos países, la incertidumbre sobre el futuro de Rusia. Incluso debilitada en los años 1990, Rusia seguía siendo vista como un actor impredecible, capaz de proyectar poder en su vecindad. Por lo tanto, la adhesión a la OTAN era una elección estratégica a largo plazo que trascendía las alianzas militares, buscando garantizar un futuro estable y alineado con los valores occidentales. Aunque Rusia insiste en que la expansión de la OTAN fue resultado de una traición occidental, muchos gobiernos disputan esta visión, argumentando que la narrativa rusa simplifica y distorsiona los hechos históricos. La expansión de la OTAN no fue una imposición, sino el resultado de decisiones soberanas de los países de Europa del Este, que buscaron protección tras décadas de dominación soviética. Estos gobiernos vieron en la alianza una oportunidad para alinearse con valores democráticos y garantizar su seguridad frente a una Rusia que, incluso debilitada en los años 1990, continuaba siendo percibida como una posible amenaza. La idea de que Occidente engañó a Rusia al expandir la OTAN ignora la complejidad de las negociaciones de principios de los años 1990. Las supuestas promesas de que la alianza no avanzaría hacia el este nunca se formalizaron en tratados. Además, la propia Rusia firmó el Acta Fundacional OTAN-Rusia en 1997, que establecía un compromiso de cooperación entre ambas partes, reconociendo el derecho soberano de los países de elegir sus alianzas. Sin embargo, esta postura inicial de Moscú fue gradualmente reemplazada por un discurso más confrontacional a medida que Vladimir Putin consolidaba su poder. La narrativa de traición occidental también cumple un propósito estratégico interno. Al culpar a la OTAN de la inseguridad en la región, el Kremlin desvía la atención de las políticas agresivas que ha adoptado a lo largo de los años. La anexión de Crimea en 2014, por ejemplo, se justificó como una respuesta a la amenaza occidental, cuando en realidad representaba un esfuerzo por reafirmar el control sobre áreas de interés estratégico. La misma lógica se aplicó a la invasión de Ucrania en 2022, presentada como una defensa preventiva contra la OTAN. Aunque los gobiernos occidentales la interpretaron ampliamente como parte de una estrategia mayor para reconstruir la influencia rusa. Este enfrentamiento narrativo es, en última instancia, una lucha por legitimidad. Mientras Rusia intenta posicionarse como víctima de un Occidente expansionista, los gobiernos de los países de Europa del Este argumentan que sus decisiones fueron motivadas por el deseo de soberanía y libertad. Para la OTAN y sus miembros, la narrativa rusa es una herramienta de desinformación utilizada para justificar acciones militares y presionar a sus adversarios. Este conflicto de versiones refleja la complejidad de la política internacional y demuestra cómo las narrativas pueden ser armas tan poderosas como las fuerzas militares en el tablero geopolítico. Ubicada en el cruce entre Europa Oriental y Rusia, Ucrania siempre ha sido vista como una zona de amortiguación crucial para la seguridad rusa.
Para Moscú, mantener influencia sobre el territorio ucraniano es esencial para evitar que Occidente acceda directamente a sus fronteras. Por otro lado, para la OTAN y la Unión Europea, Ucrania representa una oportunidad para consolidar un sistema de alianzas basado en valores democráticos y en la integración económica. Uno de los factores que incrementa la relevancia geopolítica de Ucrania es su acceso al Mar Negro, una importante ruta comercial y estratégica. El Mar Negro se conecta con el Mediterráneo a través del Estrecho del Bósforo, controlado por Turquía, y esta vía marítima es fundamental tanto para el comercio como para el movimiento militar. El control del litoral ucraniano, incluida Crimea, otorga a Rusia una ventaja estratégica al garantizar su presencia en el sur de Europa y su capacidad para proyectar poder en el Mediterráneo. Esta conexión marítima, aunque indirecta, es una de las razones por las cuales Moscú considera vital evitar que Ucrania caiga completamente en la esfera de influencia occidental. Además de su ubicación estratégica, Ucrania posee significativos recursos naturales e infraestructura que son de interés tanto para Rusia como para Occidente. El país es uno de los mayores exportadores de granos del mundo y cuenta con una vasta red de gasoductos que conecta los campos de gas natural rusos con el mercado europeo. Estos factores convierten a Ucrania no solo en una cuestión de seguridad, sino también en un activo económico esencial. Cualquier cambio en la posición geopolítica del país podría tener implicaciones significativas para el equilibrio de poder en la región. Para Rusia, una posible adhesión de Ucrania a la OTAN sería vista como una derrota geopolítica de gran escala. Este movimiento alteraría el equilibrio estratégico en Europa, reduciendo la capacidad de Moscú para proyectar poder en su vecindad inmediata. La anexión de Crimea en 2014 y el apoyo a movimientos separatistas en el este de Ucrania reflejan el intento del Kremlin de garantizar que el país permanezca bajo su esfera de influencia. Estas acciones son justificadas por Rusia como medidas defensivas, pero son vistas ampliamente por los gobiernos occidentales como agresiones destinadas a impedir la integración de Ucrania con Occidente. A lo largo de la historia reciente, la expansión de la OTAN y las tensiones entre Rusia y Occidente han sido moldeadas por una compleja red de narrativas, decisiones soberanas y disputas estratégicas. La idea de que la OTAN representa una amenaza para la seguridad rusa es central en la retórica del Kremlin, pero al analizar los hechos, queda claro que las decisiones de los países de Europa del Este reflejan un deseo legítimo de seguridad y estabilidad, no una conspiración occidental. Esta tensión entre narrativas se presenta como un elemento clave en la geopolítica contemporánea. Los eventos que comenzaron con la reunificación de Alemania y las promesas informales hechas en la década de 1990 allanaron el camino para las divisiones que vemos hoy. La narrativa rusa de traición occidental se ha convertido en una herramienta eficaz para justificar intervenciones militares y presionar a sus adversarios. Sin embargo, los gobiernos occidentales sostienen que la expansión de la OTAN fue una respuesta a las demandas legítimas de los países de Europa del Este, que buscaron protección e integración tras décadas bajo influencia soviética. Esta divergencia de percepciones ha moldeado profundamente el entorno de seguridad en Europa. Ucrania emerge como el principal campo de batalla de esta disputa, tanto literal como simbólicamente. Su posición estratégica, sus recursos y su papel como puente entre Rusia y Occidente la convierten en un foco de tensiones que trascienden las fronteras nacionales. La invasión rusa de 2022 demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar Moscú para preservar su influencia, mientras que la respuesta occidental refleja una creciente determinación de defender los principios de soberanía y autodeterminación. Este enfrentamiento sigue definiendo las dinámicas geopolíticas del siglo XXI. Comprender las razones históricas y geopolíticas detrás de estos conflictos es esencial para desentrañar las motivaciones de cada lado. La expansión de la OTAN, lejos de ser un acto unilateral o una amenaza premeditada, fue el resultado de decisiones soberanas y legítimas de los países involucrados. Por otro lado, la insistencia de Rusia en posicionarse como víctima de una traición occidental sirve más como un mecanismo de consolidación interna y afirmación de poder. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal ahora mismo. Quédate con el próximo video que aparece aquí en pantalla.